Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta preciosa noche. Declaramos hoy que la presencia de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de nosotros. En esta noche aquí me encuentro en casa, donde normalmente estudiamos y nos capacitamos, y hoy trasladamos nuestro equipo acá para poder compartirles la palabra del Señor. Espero que se encuentren en casa. Algunos quizás se encuentran en las carreteras. Pedimos a Dios que el Señor guarde a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigos que están viajando en diferentes lugares de este hermoso país o cualquier parte del mundo. Hoy vamos a hablar del tema que lo anunciamos la semana pasada. Dijimos de que íbamos a hablar sobre el tema del plan de Dios para nosotros. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y creo que este es el momento de poder hablar de esta palabra gloriosa. Vamos a esperarnos cuantos segundos más para que se conecten otros hermanos que están por conectarse, y qué bendiciones estar con ustedes en esta preciosa noche. Yo sé que ha sido de bendición y será de mucha bendición el poder compartir la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Sean todos bienvenidos en esta preciosa noche. Qué bendición es el poder estar en este lugar donde vamos a compartir la palabra del Señor. La semana pasada anunciamos sobre el tema que compartiríamos hoy en nuestra congregación, pero lamentablemente fue imposible por el tiempo. Bueno, todos están en casa, pero bueno, yo sé que vamos a nuestro deber o nuestro compromiso o nuestro anhelo, nuestro deseo es que ustedes sean alimentados con la palabra del Señor. Hoy hablaremos entonces de nuestro tema, el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Hoy es un nuevo año, nuevas metas, nuevos sueños, pero en realidad Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Salomón escribió este verso, es un verso de suma importancia, en su capítulo 19, en su versículo 21, dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Saben que este es un versículo muy poderoso. Es muy poderoso que cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, debe descubrir este verso, es decir, que sea nuestro anhelo, nuestro deseo de ver o escudriñar y comprender
lo que Dios tiene para nosotros. Cuando hablamos de esto, de escudriñar la palabra, no es solamente conocer la palabra, no es solamente memorizar la palabra, sino saber oír qué dice Dios. ¿No es verdad? Muchos saben de la palabra de Dios, pero lamentablemente no saben oír la voz de Dios. Sí, porque solamente la voz de Dios contiene el secreto de la vida. En otras palabras, Dios aún está hablando. Él habla por medio de su palabra, pero también Dios nos habla audiblemente. Dice la palabra, es decir, Proverbios 19:21, en la Nueva Versión Internacional dice: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá en su vida. Es decir, el corazón del ser humano genera muchos pensamientos, muchos proyectos, pero solamente los designios del Señor Jesús prevalecerá. Por eso Jesús dijo en San Mateo, en su capítulo 6, verso 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que ustedes buscan van a ser añadidas. En otras palabras, nuestro propósito, nuestro anhelo es buscar su reino. Jesús fue el quien dijo en San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. En otras palabras, escudriñen mi palabra, porque ellas son las que hablan de mí, ellas son las que van a revelar quién soy yo para ustedes. Por eso muchos son los planes que existen en el corazón del hombre, pero solamente el propósito del Señor prevalecerá sobre todos los planes del hombre. Dios habla y dice, cierto, tienes muchos planes, tienes muchos proyectos que has elaborado para tu vida, es decir, una cantidad de planes tienes. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que deseas hacer? Es más, ¿con quién te vas a casar? ¿Qué iglesia vas a asistir? ¿O qué tipos de negocios vas a implementar? Bueno, todos esos planes son muy buenos, pero Dios te dice, yo tengo un propósito ya elaborado para ti. En otras palabras, todo está hecho a nuestro favor. Dios nos dice que mis propósitos prevalecerán sobre tus planes. Hermano, ¿cómo sé eso? ¿Cómo logro entenderlo? Claro, ¿no es verdad que mucha gente está orando o mucha gente ayuna? Mucha gente ora y no ven las respuestas. Es decir, ayunan, no logran la respuesta. Oran, buscan y no encuentran. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Se cansan, se fatigan y se debilitan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Jeremías, en su capítulo 1, verso 5, encontramos, y el Señor está hablando y dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, te había escogido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Hay una palabra en inglés que me encanta y dice, you don't fit in. En otras palabras, no encajas ahí. En otras palabras, quieres encajarte con tus amigos, quieres encajarte con la raza, pero no se puede. Quieres hablar como ellos, quieres comportarte como ellos, pero eres completamente diferente. Y este es el problema que muchos jóvenes tienen hoy en día, que para que sean aceptados, tienen que andar según la moda. Es decir, nosotros no venimos acá para que nos acepten. Cada uno de nosotros fuimos apartados con una
misión especial de parte de Dios. Él dice en Jeremías 1:5, yo ya te había apartado, te había escogido, es decir, ya te había nombrado para mí, dice Dios. O sea que fuimos creados para Él, somos de Él. Es que el Señor habla todo esto. ¿Quién? Dios mismo, el Eterno está hablando. El principio habla, el alfa, el omega, el que es y el que será, y es el Señor de señores y Rey de reyes. Ahora, cuando Él dice, yo te formé, claro, Él nos formó, Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Pero qué interesante es cuando Moisés hace esta oración en Salmos capítulo 90, verso 1 al 2, dice, Señor, dice Moisés, tú nos has sido refugio de generación en generación, desde antes que nacieran los montes y creaste la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. El salmista David habla y dice en el Salmos 139, en su versículo 13 al 14, él literalmente reconoce la omnipresencia, la omnisciencia de Dios. Y David dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, dice David, porque soy una creación admirable. Y él dice, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. En otras palabras, David se estaba viendo como una creación única, una creación máxima. Cuando él dice admirable, que es admirable, es algo, es alguien digno de admiración. Es alguien de mucho valor, es alguien que es muy brillante, que es sobresaliente, es muy bueno, es muy espectacular en lo que hace, es excelente en todo, como no. A David se le reconoció que sabe tocar muy bien el arpa, es poderoso, dijeron, es valiente, un hombre de guerra, es prudente en sus palabras, es un hombre bien parecido, dice, y el Señor está con él. Amados, debemos de entender de que el Señor está con nosotros. Debemos de creerle que Él fue el quien dijo, yo estoy contigo. Yo fui el que te formé. Yo te creé en el vientre de tu madre. Es más, en este versículo que acabamos de leer, encontramos tres cosas de suma importancia. Número uno, que los propósitos de Dios son más importantes que mis planes, ¿sí? Este año 2025 acabamos de iniciar. Muchos tenemos proyectos, tenemos planes, pero literalmente ¿se van a cumplir todos esos proyectos, todos esos planes? Posiblemente no, porque no están en el plan perfecto de Dios, no son propósitos de Dios. Por eso el propósito de Dios los propósitos de Dios son más importantes que mis planes. ¿Por qué? Porque muchos son mis planes, pero su propósito prevalecerá sobre mis planes. Entonces, a Dios no le interesa cuántos planes tenga. No. Lo que Él quiere es que se haga su propósito en nuestras vidas. Número dos, propósito es más poderoso que cualquier plan que tengamos. Dios dice, muchos son los planes que hay en tu corazón, pero mi propósito prevalecerá sobre tus planes. Es decir, mis propósitos tienen más poder que tus planes. Mis propósitos tienen más mandato y más peso sobre tus planes. En otras palabras, solamente venimos en este planeta a cumplir el propósito divino de Él. Número 3, el propósito de Dios es la antesala del plan de Dios. Dios dice, es verdad, son muchos tus planes, pero Dios dice, yo tengo un propósito para ti. Aunque elabores tus planes, aunque hagas todo,
pero yo ya tengo ya algo muy y muy especial para ti. ¿Qué es lo que Dios nos trata de decirnos con todo esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nos quiere convencer, en otras palabras? No, simplemente debemos de entender, comprender y saber escuchar la voz de Él. Ahora, esto es muy sencillo. Antes de hacer planes, Dios hablando, ¿qué es lo que tienes que hacer? Consúlteme, hable conmigo, presénteme tus planes, tus proyectos. ¿Por qué? Porque puedes pasar toda una vida gastando la energía, gastando los recursos, gastando el tiempo, haciendo algo, o mejor dicho, tratando de hacer algo que no naciste para hacer. O mejor dicho, tratamos, intentamos, buscamos, perdemos tiempo, perdemos energías. Literalmente al final terminamos cansados, fatigados, hasta sin ganas de vivir. Por eso muchos de nosotros no nos sentimos realizados. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados elaborando las cosas, o unas o muchas cosas, las cuales no nacimos para hacer. Espero en el Señor que hoy pudiéramos descubrir el plan de Dios para cada uno de nosotros. La vida es muy alegre. La vida es muy, es decir, se puede disfrutar de la vida cuando logramos a entender el plan divino del Señor hacia nuestras vidas. Es decir, porque lo que es más importante para Dios es su propósito. Lo que Él quiere que se realice en nuestras vidas, son sus propósitos. Es decir, si alguien quiere agradar a Dios, si alguien quiere literalmente agradar a Dios, lo primero que tiene que hacer es descubrir el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque sin propósito estará la persona muy ocupada, pero nunca será efectiva en lo que haga. Por eso hay mucha gente que trabaja mucho, se esfuerza demasiado, pero no es feliz. En otras palabras, no tiene contentamiento. No hay gozo en su corazón. No hay paz en su corazón. No hay acciones de gracias. Por eso vive año tras año en lo mismo y cansado de la vida. ¿Sí? Porque es como un pájaro queriendo ser un pez. Imposible. Ahora, para Dios, el propósito de Él es lo más importante. Ahora, ¿qué es propósito? ¿Y dónde viene entonces lo que llamamos el propósito de Dios para nosotros? Vaya conmigo en la palabra. En Isaías capítulo 46, verso 9 al 10 dice: aquí vemos nosotros dónde viene el propósito de Dios y nos enseña a través de su palabra qué es propósito. Sería de mucha bendición si abras la Biblia y vamos a ver estos versículos conmigo en esta preciosa noche, porque estos versículos van a cambiar nuestras vidas para siempre, porque son de suma importancia para cada uno de nosotros. Es decir, todo ser humano necesita entender este versículo de la palabra, especialmente para aquellos que quieren ser muy efectivos. No sé, ¿cómo quiere ser usted este año muy efectivo? No sé, ¿cómo terminó su año 2024? No tengo idea, pero en realidad lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos efectivos a lo que fuimos llamados a hacer. Verso 9 dice así: acordaos de esto, mantén esto en la mente, no se te olvide de esto, que yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo soy Dios y no hay nadie
fuera de mí. Qué interesante. Eso lo entiendo perfectamente. No hay alguien más grande que Él. No hay alguien más poderoso que Él. No hay alguien que sepa todo de mí excepto el Señor. Ahora, lo que estamos aprendiendo aquí, sé perfectamente que Dios es el único. Sé perfectamente o sabemos perfectamente que no hay otro Dios como nuestro Dios. Pero Él dice, no te rebeles contra lo que voy a decir. Yo soy Dios y no hay otro igual a mí. ¿Por qué? Porque en el verso 10, seguimos leyendo, dice Dios, yo anuncio lo por venir. Yo anuncio lo por venir desde el principio y yo hago conocer desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y dice Dios, yo digo, mi consejo permanecerá y yo hablaré, o mejor dicho, yo haré todo lo que quiero. Él es el único quien puede decir estas palabras, mi consejo permanecerá. Él es el único quien habla, quien dijo, quien está diciendo, yo haré todo lo que quiero. En otras palabras, ¿cuántas veces nosotros hemos usado esta palabra? Yo voy a hacer todo lo que quiero. No, salió de la boca de Dios y Él es el único quien va a hacer lo que Él quiere. Así es que lo que Dios dice, no hay otro como yo. No te rebeles, no te vayas a rebelar por lo que yo te voy a decir. En otras palabras, siempre anuncio el final antes de empezar. Entonces declaro en el principio cuál será el fin. Yo digo, mi consejo permanecerá. Esta es la clave. ¿Cuál es? Dios dice, antes de que comience cualquier cosa, yo siempre lo termino primero y luego retrocedo y comienzo. Hemos entendido esto, que Dios es el único poderoso y no hay nadie como nuestro Dios. Él dice, no hay otro Dios como yo. Esto es real, que debemos de aplicar o debemos de abrazar, debemos de ser muy orgullosos de nuestro Dios, porque no hay otro Dios como nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¿Por qué? Porque Él dice, porque yo termino todo primero y entonces cuando termine retrocedo y comienzo. Y eso significa que cuando Dios comienza algo en nosotros, cuando Dios empieza a inquietar algo en nosotros, es la evidencia que todo esto ya está terminado. Por esto es importante, ¿qué es lo que Dios llama al final? El verso 10 dice, mi propósito permanecerá. Y esto es lo que Él dice, antes de que yo empiece, yo ya lo he terminado. La obra está terminada. El propósito está terminado. Dios dice, yo no empiezo nada hasta que haya finalizado, hasta que haya acabado. Entonces, cuando Dios empieza a hacer algo, es porque ya lo terminó. Así que, hermanos, Dios no permite que nada comience hasta que esté terminado. El hecho que hayas comenzado algo, sí. El hecho que hayas iniciado algo, el hecho que hayas practicado o estás haciendo algo nuevo, sí, es la evidencia de que ya está terminado. Porque Dios es el que pone el sentir, el deseo en nuestro corazón. Es decir, para eso nacimos, para iniciar algo que ya está terminado por Dios. Somos nosotros el auto, somos nosotros los que vamos a llevar a hacer a que ocurran las cosas. Por medio de nosotros Dios trabaja. En otras palabras, pero eso dice Él en Jeremías 1:5, antes
que te formase, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieses, ya te hice por profeta. ¿Esto qué significa? Lo que esto significa es que ya existíamos antes de nuestro nacimiento. En otras palabras, ya estábamos hechos antes que Dios creara todas las cosas. Dios no lo hubiese permitido que fuéramos concebidos, al menos que hubiese un propósito para terminar o para iniciar. Ya lo terminó, el Señor ya lo acabó, pero no, para eso nacimos nosotros, para llevar a cabo el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor habla y dice, no solo termino algo antes de empezar, sino que declaro el final desde el principio. En otras palabras, comienzo después que termine. Entonces le digo al comienzo qué es lo que va a pasar al final y le enseño el principio, cómo luce el final. Dios ya conoce todo de nosotros. Él sabe nuestro inicio, nuestro proceso y nuestro final. Por eso debemos de apegarnos al Señor, debemos de apegarnos a su palabra, porque es ahí donde encontramos nosotros a qué fuimos llamados, para qué nos trajo Dios en este mundo. Por eso al comienzo de tu vida puedes ver el final. ¿Cuál es el final? Dios lo llama propósito, y cuando lo ves, ese es el principio de eso. Cuando alguien ve su final, a eso se le llama visión. Cuando alguien logra a conocer o a ver su final, eso se llama visión. En otras palabras, el comienzo de algo no es grande. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios sacó a Abraham de su tienda? Abraham, ¿qué era lo que podía ver Abraham? Solamente podía ver nada. O sea que no tenía prole, no tenía hijos. Pero cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tienda, porque lo que yo voy a hacer contigo será grande. Será que no vas a poder contar tus bendiciones, tu generación. Tus generaciones. Y ahora sale Abraham de su tienda y Dios le dice, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Imposible. ¿Cómo es que el Señor, claro, Abraham no podía verlo, pero cuando Dios lo saca y le dice, mira, así será tu generación, así vas a ser bendecido. En otras palabras, Dios hablando de una manera fuera totalmente del contexto, fuera totalmente de nuestro pensamiento, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros planes no son los planes de Dios. Los planes de Dios son mucho mayores. El camino del Señor es muy desconocido para nosotros, pero logramos a conocer ese camino a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, el liderazgo nace cuando ve su final y lo cree. Pregunta, ¿cuándo nace el liderazgo? Cuando alguien logra ver su final y lo cree. Es decir, tenemos que creer. Así es que qué maravilloso es de que entender de que realmente vamos en el camino del propósito de Dios. Propósito es más poderoso que cualquier posición. Por eso muchas de las veces se nos ofrecen posiciones en este mundo para no cumplir el propósito a lo cual fuimos enviados a cumplir. Por eso muchos nos descarriamos y nunca logramos. ¿Por qué? Porque también se nos van a ofrecer acá. Recuerden ustedes, el mismo diablo le dijo a Jesús, o sea, lo tentó, si eres hijo de Dios. O sea, si eres hijo de Dios, habla que estas piedras se convierten en pan. O sea, lo que el enemigo intentó es sembrarle duda en el Señor. Pero Jesús dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este año te van a ofrecer posiciones.
al parecer vienen de Dios. No, solamente para que te saquen del propósito a lo cual fuiste llamado a ser. Propósito es más poderoso que desilusión. Propósito es más poderoso que cualquier problema. ¿Por qué? Porque Dios dice, mi propósito prevalecerá. Mi propósito permanecerá. Así es que tú naciste, sí. Tú naciste para realizar el propósito que nadie puede hacerlo. Es más, por cuanto naciste, por cuanto tienes vida, por cuanto ahora me ves, me escuchas, ahora estás allí para realizar o para llevar a cabo el propósito que Dios tiene preparado para ti. Y nadie te puede detener. La enfermedad, imposible. Nadie, no hay un líder, no hay el gobierno, no existe algo creado para detenerte a que hagas el propósito de Dios, a que cumpla su propósito. No existe. ¿Se acuerdan ustedes en el 2019 que escuchábamos la noticia del COVID, ¿no? O sea, mucha gente murió. ¿Por qué murieron? Finalizaron, terminaron su carrera y se fueron. El propósito se cumplió en ellos y nadie se va de este mundo al menos que termine su propósito según los designios de Dios. Así es que las enfermedades no nos pueden detener, los problemas no nos pueden detener. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Así es que alguien lo puede creer hoy, alguien lo puede escribir ahí, estoy aquí para hacer el propósito de Dios. Estoy acá para llevar a cabo el propósito de Dios que tiene para mi vida. O alguien puede escribir, este año haré lo que Dios diga. Este año me voy a pegar a la palabra de Dios. Este año voy a buscar de su presencia. Este año voy a hacer lo que Él tiene preparado para mí. Cuando alguien encuentre su propósito, su éxito es inevitable. ¿Por qué? Porque ya está terminado, ya está garantizado. Y no importa dónde se encuentre la persona ahora, no importa dónde está, no importa lo que esté atravesando. Una cosa, sí, podemos decir, si esa persona ya encontró su propósito en Dios, esa persona, aunque pase momentos difíciles, aunque pase tribulaciones, aunque pase enfermedades, aunque pase pobreza, aunque pase lo que venga a su vida, nada de eso lo va a detener porque él o ella ya descubrió o ya encontró su propósito en Dios. Así es que alguien puede gritar su victoria en esta tarde o en esta noche. Alguien puede ver su victoria ya realizada. Es decir, vamos a ver la victoria en Cristo Jesús. Todo está terminado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, debemos de recordarnos de algo, que cuando el Señor inicia es porque todo ya está terminado. Muchos de nosotros pensábamos que Jesús murió hace más de 2000 años, pero en realidad esto no es verdad. No. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba muerto primero. Entonces Dios retrocede y dice, vamos a llevar a cabo lo que yo ya declaré. Por eso la Escritura dice en Primera de Pedro, en su capítulo 1, verso 19 al 20, dice, el Cordero de Dios que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Jesús nació, pero Él ya había muerto y ya había resucitado. Y cuando Él nace, le dijeron, te van a matar. Y Él le responde, pues para eso nací. Amados, ¿cómo pueden amenazar a un hombre que ya está muerto y también ya está resucitado? Imposible.
Por eso la Escritura nos enseña en Hebreos, en su capítulo 12, en su verso 2, por el gozo puesto delante de él, pudo soportar la cruz, pudo soportar la vergüenza, la oposición, el temor, las trampas. Él pudo pasarlo. ¿Por qué? Porque él veía el gozo ya terminado. O sea que, ¿quiénes eran el gozo del Señor? Somos cada uno de nosotros. Por esa causa, Él ya nos había visto liberados. Él ya nos había visto rescatados del poder de la muerte, del poder del pecado. Él ya nos había sacado, Él ya nos estaba viendo ya limpios de todo pecado por su sangre. ¿Por qué? Porque eso ocurrió antes de la creación del mundo. Por eso, no importa lo que estés atravesando ahora. ¿Cuál es tu misión? Tu misión es avanzar. Tu misión es continuar. Sigue caminando. Sigue caminando. Sigue caminando. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra en ti, Él es fiel en terminarla. Mejor dicho, pues Él ya terminó la obra. Si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos espirituales cómo vamos a finalizar, en realidad viviríamos totalmente enamorados de Dios. Habría en nuestros labios una alabanza de acción de gracias constantemente, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. ¿Por qué hacemos eso? Porque hemos descubierto el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien dice amén por allá? Bueno, qué bueno. Y es importante entender esto, que es que somos el producto ya terminado en las manos de Dios. Así es que nadie nos puede detener. Vamos a avanzar. Nadie nos puede sacar, porque hay un plan para lo cual fuimos enviados. Así es que yo sé que hay gente en este tiempo que está soñando. Muchos dijeron, este es mi año. Este es mi año, este es nuestro año. Claro que sí, es nuestro año. Será un año glorioso. Claro, para los que no tienen a Cristo será un año de tristeza, de dolor, de aflicción. Será un año de confusión. Pero para nosotros que estamos en Cristo Jesús, es un año de gloria, es un año de victoria, es un año de caminar bajo la presencia del Todopoderoso. Así es que los sueños que tienes allí son sueños de Dios. Y sé que te despierta el Señor a medianoche y el Señor inquieta tu corazón para escribir esa canción, para escribir ese libro, para escribir ese testimonio. El Señor te está diciendo, hazlo. El tiempo se acaba, el tiempo se termina. Necesito que avances. Así es que el pueblo del Señor debe de avanzar, aunque esté en un problema, aunque esté en cualquier situación. Quiero decirte hoy, la obra está terminada. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que estés haciendo ahora, no importa, pero hay un sueño dentro de ti y ese sueño va a permanecer. Es más, muchos de ustedes quizás se detuvieron el año pasado por situaciones que pasaron en sus vidas, problemas matrimoniales, problemas físicos, problemas familiares y quizás o mejor dicho, quizás se hicieron a un lado, pero el Señor te dice hoy, aún tienes vida, no has terminado a lo que yo te mandé a hacer. Así es que todo lo que estamos viendo ahora, si es dolor, si es enfermedad, esto es temporal. Por eso, lo que vemos ahora no es el final. Ahora, cuando alguien logra ver el final de su vida, esa persona simplemente va a gozar la vida. Se va a sentir literalmente contento, gozoso, porque dentro de él lleva esa obra terminada en Cristo Jesús. Alguien podrá decir, bueno, hermano, yo estoy en este negocio muy pequeño, pero vengo a decirte hoy, sí, todo se inicia pequeño, pero solamente mantente firmes.
sí, firme. Mantente fiel al Señor, mantente en la línea, porque lo que Él tiene para ti es mucho más grande de lo que estás viendo ahora. Es decir, quizás la casa donde vives ahora es una casa muy pequeñita, pero esa no va a ser la casa final. Dios tendrá otras cosas mayores para ti. Lo que estás viendo es temporal. Lo que estás viendo ahora solamente lo estás atravesando. Lo tuyo vendrá. Alguien dirá, miren, estoy trabajando mucho, quisiera tener mi propia empresa, mi propio negocio. ¿Y por qué crees que Dios te puso a un experto al lado tuyo para que aprendas de él y de esa manera y logras entonces a llevar a cabo lo que Dios plantó en tu corazón? Cada uno de nosotros tenemos una misión que hacer de parte de Dios. El hecho que estemos acá en este país, hay un plan de Dios. Yo tenía otros planes, pero literalmente Dios cambió. ¿Por qué? Porque solamente venimos a cumplir el plan, el propósito de Dios, porque Él dice, mi propósito prevalecerá sobre ti. Tienes muchos planes, excelente. Por eso, un verdadero líder nunca se desalienta. ¿Qué dije? Un verdadero líder nunca se desalienta. ¿Cómo logramos que es un líder a pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo que le ha llovido sobre, a pesar de lo que esté cruzando? No, sigue avanzando. ¿Por qué? Porque tiene un llamado, porque ha descubierto algo. ¿Por qué creen ustedes que muchos se desaniman? Por cualquier cosa. Por cualquier cosa se van atrás, por cualquier cosa se desaniman, por una cosita nada se retiran de su propósito. En otras palabras, ellos mismos retrasan lo que Dios tiene ya preparado para ellos. Así es que la visión que tienes, ¿es de Dios o es tu visión? Si estamos intentando hacer algo y no logramos, y no captamos, y no salimos, deja de hacer eso. Que dije hace un rato, la cual como el pájaro queriendo ser un pez, o el pez queriendo ser un pájaro, al final termina cansado, frustrado. Ahora, nadie puede detener a aquel hombre o a aquella mujer que ha descubierto su propósito. ¿Se acuerdan ustedes de un joven llamado José? A los 17 años, él vio su final. Sí, él tuvo esa visión. Cuando él vio que la luna, que el sol se inclinaban hacia él, y realmente él se encontraba en un pueblo muy pequeño. Pero cuando vemos aquí, no importa dónde estés en Guatemala, en México, en Salvador, Honduras, en Cuba, en cualquier parte del mundo, Estados Unidos, no sé, quizás viviendo en un pueblo pequeño, a lo mejor sin dinero, sin nada. A lo mejor la casa donde estás no es tu casita, a lo mejor muy poca comida, pero vengo a decirte hoy en el nombre del Señor, el Señor, así como vio a José ya sentado en el trono de Egipto, así Dios te va a promover, así Dios te va a llevar, así Dios te va a llevar a esos lugares que tú no conoces. ¿Por qué? Simplemente estemos en el plan perfecto del Señor. Ahora, cuando vemos acá, muchos años pasaron. ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de José? Se convirtió el gobernador número 1 o número 2 en todo el país de Egipto. Pero en el principio no fue así. Es más, no tenía nada. Pero realmente, ¿qué aprendemos de la vida de José? Y estoy tan seguro que cuando él se vio y él dijo, esto no fue lo que yo vi, yo me vi. En otras palabras, aquí vemos nosotros, si tú le crees a Dios, Dios te va a mostrar lo que Dios tiene o quiere o ya preparó para ti. Es decir, ese día nació un líder, ese día nació el sueño. Ese día vio José lo que Dios había finalizado en su vida. En otras palabras, cuando él fue a su padre y él dice, padre, yo ya me vi al final. Ahora, en otras palabras, pero el padre no le creyó. No sé, mi hijo, no creo.
Y lo más interesante es de que se va con sus hermanos y él cuenta su sueño con sus hermanos. Yo siempre digo, no le cuentes tus sueños a cualquier persona, hombre. Porque lo que ocurrió, bueno, es bueno porque lo que ocurrió en la vida de José es que los hermanos le envidiaron. Así es que cuando José le dice, miren muchachos, yo ya me vi dándoles de comer a ustedes. En otras palabras, yo los estoy salvando. Y los hermanos, ¿qué dijeron? ¿Y este qué se cree? Y lo importante, lo más triste de esto, lo despreciaron. Algo que quiero decir esto, los líderes, aquellos que tienen visión, no son muy queridos. Ni en su familia, ni en medio de sus hermanos, lo hacen trizas, ¿no? Y esa es la vida de un líder. ¿Por qué? Porque realmente él no cabe en ese lugar. Cuando es ahí entonces, cuando le contamos nuestra visión a alguien, hay que tener mucho cuidado. La familia, ¿qué ocurrió con José? Realmente no fue fácil la vida de él. Pero contamos mucho, ¿verdad? De que él salvó a su pueblo, salvó a su papá, a su familia. Pero quiero decirte hoy de que fue entonces cuando Dios cumplió el propósito de Dios. ¿Qué hizo José? Literalmente, él no era igual que sus hermanos. Él era íntegro. Él era un hombre que cumplía sus palabras. Él era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre temeroso. Entonces, aquí vemos nosotros, cuando él era un hombre fuerte, era un hombre que se dejó guiar por el Señor, y a pesar de todo, lo vendieron. Y antes de venderlo, ¿qué hicieron primero? Le quitaron su túnica. Y cuando José se vio y dijo, esto no fue lo que yo vi, yo no me vi sin esta túnica. Luego lo lanzaron o lo tiraron al pozo, y José se vio dentro del pozo, y José dice, esto no es lo que yo vi. Estoy tan seguro que esto es temporal. En otras palabras, y José se estaba viendo ahí, y literalmente lo que ocurre es de que lo van a vender a José, y cuando lo venden a José, va a ir, en otras palabras, José va a ser vendido. O sea, qué interesante es, sus hermanos tanto quisieron deshacerse de él, lo vendieron a lo que ellos le estaban llamando esclavitud. Pero la Biblia dice que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor, a aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Entonces, cuando eres un llamado conforme al propósito de Dios, no hay problema. Entonces, la esclavitud fue el transporte gratis de Dios para llevarlo a su propósito. ¿Cuántas veces nos despiden de nuestros trabajos? ¿Y qué hace mucha gente? Se pone a llorar, se desaniman, hasta se enferman. A lo mejor te despiden del trabajo porque Dios te está enseñando que vas a realizar o vas a iniciar tu propio negocio. Aquí vemos nosotros, según los hermanos de José, está vendido. Ya lo vendimos, ya nunca más nos dará dolor de cabeza. Así es que la esclavitud para él fue el transporte gratis de Dios para llevarlo a su propósito. Posiblemente no te guste el lugar donde estás ahora. Posiblemente está incómodo el lugar, pero estás en el camino a tu propósito. No es fácil. Pregúntale a José. Así es que lo que tenemos que hacer, darle gloria a Dios en medio de los procesos. Darle gloria a Dios cuando estemos en medio del pozo. Darle gloria a Dios cuando somos vendidos como esclavos. Darle gloria a Dios en todo tiempo, en todo momento. ¿Por qué? Porque lo que va a prevalecer en tu vida es el propósito de Dios. Y cuando lo supieron,
Cuando vieron entonces el caso de José, realmente él no solamente fue vendido, y luego una señora esa quiso aprovecharse de él, pero él dijo, no, yo no me vi haciendo tal cosa. Lo enviaron a la cárcel. Ahora, estando en la cárcel José, él se mantenía íntegro, se mantenía fiel. En otras palabras, y dentro de esa cárcel se encontraba la persona que iba a promover a José. 2 años pasaron, conocemos la historia y no tengo mucho tiempo para hablar del asunto, pero todos conocemos de la historia que él interpretó los sueños. Cuando José dice, no soy yo, es Dios, de él es la interpretación. Y esa es la parte donde mucha gente se quiere llevar la gloria. La gloria no es nuestra, la gloria será siempre para él. Solamente venimos acá para que vean la gloria de Dios a través de nosotros. Somos de barro, del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a regresar. ¿Qué tenemos? No tenemos nada. Lo que sí tenemos es que estamos llenos del propósito de Dios. Aquí estamos haciendo el propósito. Acá estamos cumpliendo a lo que fuimos enviados a hacer. Así es que José, estando en la cárcel, ahí se encontraba esa persona quien iba a hablar de él y luego llegó la hora. Así es que de su promoción, ¿dónde estaba la persona que iba a promover a José al trono? Se encontraba en la cárcel. Posiblemente alguien que está al lado tuyo, que está cerca de ti, es la persona que quizás no te cae muy bien. En otras palabras, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo exhorta, no me gusta cómo me ve, pero muchas de las veces Dios pone a esas personas al lado nuestro solamente para promovernos. Así es que Dios puso a ese hombre en la cárcel solamente para promover a José. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. No te detengas, no dejes de hacer lo bueno, haz siempre lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien grita amén por allá? Así es que hay alguien que Dios pone en tu vida, solamente tienes que realmente creer, tienes que obedecer la palabra de Dios. Posiblemente que esté al lado tuyo, quizás es tu vecino, es tu amigo de trabajo, no sé quién, pero hay alguien que te va a promover. Es más, el mismo diablo te puede promover, Dios lo puede usar para que seas promovido. Así es que alguien puede gritar conmigo hoy, este año seré promovido de parte de Dios, porque yo estoy en el camino de mi propósito. ¿Cuántos pueden dar un thumb así, un dedito así? Sí, Dios está conmigo y Él me va a promover. Quizás has pasado años, meses, quizás esperando. El tiempo de Dios llega en el momento perfecto. Por eso, la clave del liderazgo es descubrir tu propósito. Un líder debe descubrir cuál es su propósito. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, el plan de ellos es descubrir, de los líderes, es descubrir su propósito. Porque cuando alguien lo descubra, es cuando va a crear esa visión. Y esa visión crea seguridad en uno y por eso esa persona va avanzando hasta llevar a cabo lo que Dios ya lo acabó, lo que Dios ya lo terminó. Por eso Dios odia el aborto. Muchas de las veces nosotros mismos abortamos la visión de Dios. Abortamos el propósito de Dios por otras cosas que nosotros mismos las amontonamos sobre nosotros y no tenemos tiempo,
No podemos ver ni podemos oír lo que Dios tiene para nosotros, el propósito a lo cual fuimos llamados, porque estamos tan saturados, estamos tan llenos de otros planes. Y por esa causa no vemos, no escuchamos el propósito de Dios. Por eso nosotros mismos nos estorbamos. Nosotros mismos abortamos la visión de Dios, abortamos el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros llevamos un bebé de Dios dentro de nosotros. Nadie podrá dar a luz la visión que Dios plantó en ti. Nadie podrá darlo a luz porque no es para el vecino, no es para tus hermanos, no es para... No, es para ti, a lo que fuiste llamado a hacer. Así es que dentro de nosotros llevamos un bebé y a nosotros nos corresponde dar a luz a ese bebé. Conocemos literalmente cuando una mujer está embarazada, ¿no? Ella se cuida muy bien, ella se alimenta muy bien. Ella tiene ese cuidado muy especial porque lleva un bebé dentro de ella, no es más. ¿Verdad que respetamos a las mujeres embarazadas? Dice, cuidado con la hermana. Tómenla de la mano. Está muy feo el camino. Cuidado. Está embarazada. O sea, tiene un cuidado. Todos tenemos cuidado, ese cuidado especial, muy especial a una mujer embarazada. Quiero decirte hoy, ¿qué tal que así cuidaríamos a nuestros hermanos? ¿Qué tal que así nos cuidaríamos los unos a los otros? Porque cada uno de nosotros llevamos un bebé dentro de nosotros. ¿No es verdad? ¿Cuántas veces abortamos lo que Dios ha puesto en nuestro hermano? ¿Cuántas veces nosotros mismos abortamos lo que Dios ha puesto en otros o abortan lo que Dios ha puesto en nosotros? ¿Cuántas o cuántos bebés hemos abortado? O nosotros mismos no nos cuidamos. Nosotros mismos nos descuidamos. Nosotros mismos nos apartamos. Y luego viene el enemigo y roba lo que Dios ha puesto en nosotros. Bueno, dije roba, no puede robar porque está dentro de uno. Bueno, ¿cuándo es entonces cuando el enemigo roba? Sí, él viene a robar, a matar y a destruir. Lejos de Dios es imposible. Por eso cuando Jesús nació, Él no nació para ser rey, sino que Él ya era rey. Y por eso cuando los magos llegaron a Belén y dijeron, venimos a adorar al rey de los judíos. Qué interesante es entonces llegar a entender que Él ya era, claro. Nosotros somos reyes y sacerdotes y reinaremos con el Señor por siempre y para siempre. Yo te hago el llamado el día de hoy. ¿Para qué nos llamó el Señor? No nos llamó para que estemos tristes. No nos llamó para que estemos peleándonos los unos con los otros. No nos llamó para que haya envidia, para que haya discusiones. No. Él nos llamó para estar en hermandad. Él nos llamó para que nos cuidemos los unos a los otros. Él nos llamó, Él nos trajo, Él nos envió para cumplir el propósito o la visión que Dios tiene, que nuestro Dios tiene para nosotros. Y finalizo con esto. ¿Qué es lo que Dios te inquieta a ti? ¿Qué es lo que Dios te inquieta a hacer? Y todos esos planes, esos pensamientos, hay que traerlos y ponérselos al Señor. Y decirle al Señor, Señor, ¿estos son las cosas que quieres que haga? Esta es la lista, Señor, de lo que voy a realizar este año. Señor, ayúdame, quiero escuchar tu voz. Señor, ayúdame, quiero oírte, Señor, quiero verte, Señor. No quiero cometer los errores que cometí el año pasado. No, Señor, yo quiero ya ser un hombre prudente. Yo quiero ser ya un siervo tuyo, Señor, que en realidad haga tu voluntad, Señor, y no mi voluntad. Jesús dijo en la oración que el Señor estaba haciendo, Padre, dice, que no pase de mí esta copa. Señor, pero no
que no se haga mi voluntad, sino que tu voluntad. Este 2025, que todos podamos decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y que esa sea nuestra oración en este tiempo, que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas. Amados hermanos, hoy llegamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Yo vengo a decirte hoy, tú estás aquí para cumplir el llamado del Señor. El llamado de Él es que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Y que escuchen quién es Jesús. La solución del mundo es Cristo Jesús. La solución de la gente somos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. El Señor ha puesto su mirada en nosotros. El Señor ha puesto su propósito en nosotros. Y vamos a cumplir esos propósitos en este año 2025. Sea así. Padre, te doy gracias por esta preciosa noche, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, de mi familia, Señor, que se conectaron en esta preciosa noche. Señor, yo sé que esta palabra llegó a los corazones de aquellos que dicen, heme aquí, Señor. Padre, declaro en esta preciosa noche que el propósito tuyo, Señor, que ellos puedan ver, Señor, poquito a poquito, ver la luz y dónde encontrar ese propósito. Señor, declaro hoy, en el nombre de Jesús, que los planes tuyos, Señor, son perfectos para cada uno de nosotros. Y oro en esta noche, Señor, que tu paz gobierne siempre nuestros corazones. Declaro fuerzas para aquel que no tiene fuerzas. Declaro protección, Señor, para aquellos que están pasando momentos difíciles, críticos, Señor. Y declaro seguridad en tu nombre, porque solamente en ti, Jesús, hay vida. En ti, Jesús, hay esperanza. En ti, Jesús, hay salvación. Gracias por crearnos a tu imagen y a tu semejanza. Gracias porque pusiste, Señor, un pedazo del cielo dentro de nosotros. Y por eso nos conectamos contigo, Señor. Y hay gozo en nuestros corazones. Hay paz en nuestros corazones. Hay libertad en nosotros, Señor. Porque nos hiciste libres y nos sacaste, Señor, de las garras del enemigo. Y nos has puesto, Señor, en un lugar seguro. Y ese lugar seguro, Señor, es tu reino. Gracias por llamarnos hijos tuyos. A ti la gloria, a ti la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro en ti y que el propósito del Señor se haga realidad en tu vida en este nuevo año 2025. Dios contigo hoy, mañana y por siempre. Bendiciones.